Bueno, en este último video de la guía de corriente eléctrica vamos a aplicar, vamos a mostrar cómo se procede cuando tenemos que realizar un ejercicio aplicando las leyes de Kirchhoff. Este ejercicio está en la guía eh, y es simplemente para mostrar el proceso de cálculo que tenemos que seguir cuando debemos aplicar Kirchhoff. Fíjense que el primer dato que tenemos que tener en cuenta, que nos dice que tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff, o dicho de otra manera, no se puede aplicar ohms, es que el circuito no se puede reducir más. Hagan el análisis del circuito y van a comprobar que ninguna de estas tres resistencias están conectadas entre sí, ni en serie ni en paralelo. ¿Sí? Hagan ese análisis que ya se explicó en otros videos y van a llegar a la conclusión de que estas resistencias no están conectadas ni en paralelo ni en serie. Por lo tanto, no se puede reducir más el circuito. Este es el primer dato, digamos, al no poder reducir más el circuito y llegar al circuito equivalente de una resistencia con una sola fuente, eso nos da la pauta de que no se puede aplicar la ley de Ohm y tenemos que aplicar Kirchhoff. En principio, ¿sí? En principio. Una vez que tenemos estas condiciones, que ya no se puede reducir más el circuito, tenemos que identificar algunos elementos importantes para poder aplicar la ley o las leyes de Kirchhoff. Primero, definamos lo que es nodo. Nodo es todo punto del circuito donde terminan o se juntan tres o más ramas, en este caso conductores, pero la palabra técnica sería ramas. Para nosotros, esas ramas son conductores. Acá, en este punto A, se juntan dos conductores, ¿sí? Entonces decimos que esto no es un nodo. Pasa lo mismo con el punto B. Se juntan dos conductores, no es un nodo. En cambio, en el punto D se junta este conductor y este conductor. Es decir, se empalman, se tocan, se agrupan en este punto los tres conductores y como tenemos tres o más, según la definición, esto es un nodo. En definitiva, cuando hagan el recorrido o el análisis del circuito van a ver que tenemos dos nodos, el punto C y el punto D, que son los únicos dos puntos del circuito donde se juntan tres o más conductores, tres o más ramas. Concretamente, en este circuito tenemos dos nodos, el C y el D. Otro elemento a identificar es la cantidad de ramas que tenemos, ¿sí? La cantidad de ramas. Rama es todo recorrido entre dos nodos, es decir, que yo puedo pasar del nodo C al nodo D por diferentes caminos y cada uno de esos caminos me va a definir una rama eléctrica del circuito eléctrico. Es decir, yo puedo partir de C, venir por acá y llegar a D. Esa es una rama. Puedo partir de acá y llegar a D, es otra rama. O puedo partir de acá y llegar a D, y esa es otra rama. En definitiva, tengo tres ramas en este circuito. Tres recorridos entre nodo y nodo. Y por último, el otro concepto importante es malla. Malla es todo recorrido cerrado dentro del circuito, es decir, salgo de un punto y vuelvo al mismo punto o al mismo nodo. En este caso, por ejemplo, yo elegí, para poder ejemplificar el concepto de malla, salir del punto C o del nodo C. Fíjense, salgo del nodo C, hago el recorrido por esta rama, acá, esta que está acá, vengo hasta D, de D voy a F, de F voy a E y de E vuelvo a C. Eso, como el recorrido me permitió llegar al mismo punto de donde salí, este recorrido es una malla. O sea, lo identifico como la malla C, D, F, E y nuevamente C. La otra malla es C, A, B, D, C, que sería otra malla, y la otra malla es C, A, B, D, F, E, C. Nuevamente vuelvo al punto de partida.
Es decir que en esta malla, en este circuito, puedo identificar 3 mallas. Entonces, una vez que tengo el circuito, una vez que ya no lo puedo reducir más, tengo que identificar estos 3 elementos, elementos del circuito: nodo, rama y malla. Una vez que lo tengo identificado, puedo pasar al siguiente paso. El siguiente paso es marcar en el circuito las distintas variables que tengo que calcular. Vamos para atrás nuevamente. Fíjense que conozco los valores de resistencias, los valores de las fuentes, ya tengo identificados los nodos, las ramas y las mallas. Es decir, que lo que me está pidiendo el problema es encontrar las corrientes de rama. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, tengo una rama, ¿sí?, que sería esto, otra rama que sería esta y otra rama que sería esta. Tengo 3 ramas, por lo tanto tengo 3 corrientes. Para empezar a trabajar con las corrientes de rama, tengo que situarme en uno de los nodos, en cualquiera de los nodos. Yo me situé acá en el nodo C y elegir una convención, ¿sí?, que es totalmente arbitraria, ¿sí?, totalmente arbitraria del sentido de las corrientes que entran y salen del nodo. Eso es lo primero que tengo que hacer. La única restricción, digamos, que tengo para poder elegir el sentido y dirección de las corrientes es que las corrientes en un nodo, ¿sí?, no pueden ser todos entrantes o todas salientes. Sacando esas dos restricciones, los sentidos y direcciones de las corrientes en un nodo pueden tener cualquier convención arbitraria que yo elija. O sea, tengo solamente 2 restricciones. No pueden todas entrar o no pueden todas salir. En este caso, lo que yo elegí es esta corriente que yo denominé I1 entra al nodo, esta corriente que yo denominé I2 sale del nodo y esta corriente que yo denominé I3 sale del nodo, ¿sí? Entonces, esto ustedes lo pueden elegir totalmente diferente. Esta que salga, esta que entre, esta que salga, bueno, la cantidad de combinaciones posibles, digamos, todas están bien, digamos. Lo único que tengo que tener en cuenta es cuidar el detalle de que no pueden entrar todas al circuito, no pueden ser todas entrantes o no pueden ser todos salientes. Bien, una vez que yo tengo identificado el sentido y la dirección de las corrientes entrantes y salientes en un nodo, tengo que elegir con qué mallas voy a trabajar. Yo en este caso elegí trabajar con las mallas M1, que sería CA, AB, BD, DC. Y la malla M2, que sería la CD, la DF, FE y la EC. Es decir, tengo esta malla y esta malla, que comparten esta rama. Fíjense que esta rama, que va de C a D, es compartida por ambas mallas, ¿sí? Esta rama le pertenece a ambas mallas. Eso es lo que yo elegí para trabajar, ¿sí? Una vez que tengo elegida la malla, tengo que elegir un recorrido de la malla. Puede ser horario o antihorario, el sentido en que yo voy a recorrer la malla. Entonces, en este caso en particular del ejercicio, yo elegí recorrer en sentido horario y acá también elegí recorrer en sentido horario. Es decir, lo voy a indicar en el dibujo, esto es importante que pongan, porque sin esto no hay una referencia para poder discutir sobre si el ejercicio está bien resuelto o no. Es importante que indiquen el sentido de las corrientes asumidos o elegidos por ustedes y que elijan
y que lo indiquen en el esquema el sentido de recorrido de la malla, ¿sí? Que puede ser, vuelvo a repetir, sentido horario o sentido antihorario. Independientemente de lo que ustedes elijan, cualquiera de los dos sentidos estaría bien. Bien, en este caso entonces, antes de empezar el tratamiento, volvemos un poquito para atrás, nos dan el circuito, ¿sí? En este caso ya está reducido a lo máximo posible, identificamos nodos, ramas y mallas, y una vez que tenemos esos elementos identificados, lo que tenemos que hacer ahora es elegir el sentido y dirección de las corrientes en los nodos, ¿sí? Y el sentido y recorrido de las mallas. Puedo trabajar con el nodo C o con el nodo D, es decir, ustedes elijan uno y una vez que elijan el sentido de las corrientes que entran y salen en ese nodo, el otro nodo queda obviamente determinado por lo que ustedes eligieron acá. Lo que quiero ejemplificar es que si yo acá digo que la corriente I1 entra al nodo C, automáticamente es obvio que si acá entra, en el nodo D sale, ¿sí? Es decir, que tengo que trabajar en un nodo solo. Cuando tengo dos, solo tomo uno y el otro queda automáticamente determinado. Bien, una vez que tengo todo esto, estoy en condiciones de empezar el cálculo. Voy a trabajar con dos leyes de Kirchhoff, que ustedes ya la vieron en teoría. Una es que las sumatorias de las corrientes en los nodos tiene que ser igual a 0. Y la otra es que la sumatoria de las tensiones o de las caídas de tensión en las fuentes y en las resistencias en una malla, tiene que ser igual a 0. Acuérdense que son dos leyes que se aplican para resolver por Kirchhoff. La primera es que la sumatoria de las corrientes en cualquier nodo tiene que ser 0, corrientes entrantes y salientes, y la otra es que en el recorrido cerrado de la malla, la suma de las caídas de tensión y de las fuentes, de la tensión de la fuente, tiene que ser igual a 0. Una vez que tengo todo eso en conocimiento y tengo todos los elementos identificados, ¿cómo voy a hacer para armar el sistema de ecuaciones? Hay una regla que dice que el número de ecuaciones necesarios para resolver un problema tiene que ser igual al número de incógnitas. En este caso tengo 3 incógnitas, y 1, y 2, y 3. Luego necesito 3 ecuaciones para poder resolver el problema. ¿Cuál es el proceso para armar esas 3 ecuaciones? Primero, de la cantidad de nodos que tengamos en el circuito identificados, tenemos que trabajar con n-1 nodos. Es decir, esto está explicado acá. Si tengo 2 nodos, tengo que ocupar n-1, o sea, 2 menos 1, tengo que ocupar un nodo para que sea parte del sistema de ecuaciones con el que voy a armar. Si tengo 3 nodos, ocuparé 2 ecuaciones de nodos. Si tengo 4 nodos, ocuparé 4 menos 1, 3 ecuaciones de nodos. Y así sucesivamente. En este caso, tengo 2 nodos, n menos 1, 2 menos 1, me queda un nodo. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar con uno de los nodos. Yo elegí el C, pero ustedes pueden elegir cualquiera de los dos. Una vez que elegí el nodo, y aplicando la ley de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes en el nodo tienen que ser igual a 0, le asigno a cada sentido de la corriente un signo. En este caso yo elegí que las corrientes entrantes sean positivas y las corrientes salientes sean negativas. Esto es totalmente arbitrario, puede ser exactamente opuesto la consigna, la convención elegida. En este caso, repito el concepto, yo elegí que las corrientes entrantes al nodo sean positivas y las corrientes salientes del nodo sean negativas. Entonces tengo I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Y ya tengo una de las 3 ecuaciones que necesito para armar el sistema de ecuaciones. El resto de las ecuaciones los tengo que armar con las mallas. Es decir, tengo una ecuación de nodo y 2 ecuaciones de malla. Para armar la ecuación de malla, mostremos como ejemplo la malla 1.
tengo que hacer el recorrido cerrado total de la malla y ir sumando las caídas o subidas de tensión en el recorrido. O sea, tengo que ir sumando las tensiones en las resistencias y las tensiones de la fuente, y eso me va a dar igual a 0. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, tomemos la malla 1 como ejemplo. Hicimos un recorrido horario, o sea que lo voy a recorrer en este sentido. Y acuérdense que para armar la ecuación de malla, tengo que seguir la convención que explicamos en el otro video de la siguiente convención de signo. Cuando por el extremo donde entra la corriente en las resistencias se pone un signo positivo y por el extremo donde sale la corriente se pone un signo negativo. Es decir, que yo una vez que elija el sentido y dirección de las corrientes, tengo que trabajar sin modificar ese sentido y dirección. O sea, poniendo positivo donde entran, negativo donde sale. Positivo donde entran, negativo donde sale. Entonces, si yo voy recorriendo el circuito y paso de un menos a un más, el producto de I por la resistencia es positivo. Pero si yo vengo recorriendo el circuito y paso de un más a un menos, el producto de I por R va a ser negativo, porque pasé de un más a un menos. Haciendo esa aclaración, veamos cómo me queda este recorrido. Parto del punto C, paso de un menos a un más, entonces pongo más 4 por I1, porque gané tensión, por decirlo de alguna manera, de un menos a un más. Sigo el recorrido, paso de un polo positivo a un polo negativo de la fuente, entra como menos 14 voltios, perdí tensión, sigo el recorrido, vengo por acá y paso nuevamente de un menos a un más, entonces entra con 6 por I2, sigo el recorrido, paso de un menos a un más 10 voltios, llego al punto 0 nuevamente igual a 0. Veamos ahora el recorrido de la malla 2. El recorrido de la malla 2, voy a partir también del punto del nodo C y paso de un más a un menos 10 voltios, paso de un más a un menos 6 por I2, recorro, sigo, paso de un menos a un más, porque voy en sentido contrario a la corriente, entonces va como positivo el producto, 2 por I3, continúo y llego a C igual a 0. De esta manera armo las tres ecuaciones. Esto es sumamente importante que lo hagan bien porque esto es fundamental, esto es esencial en la aplicación del método de Kirchhoff. Si están mal estas ecuaciones, obviamente va a estar mal el resultado y también el concepto de aplicar la ley de Kirchhoff, ¿sí? O las leyes de Kirchhoff, porque son dos. Entonces, en definitiva, esto es sumamente importante, es la parte más importante del problema, armar el sistema de ecuaciones siguiendo todas las convenciones que expliqué recién. Una vez que tenemos ya armadas las ecuaciones, hacemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? De 3×3, 3 incógnitas con 3 ecuaciones, lo resolvemos por Gauss, acá está la solución, ¿sí? Lo vamos haciendo por Gauss y obtenemos los valores de corriente que nos están pidiendo el problema, ¿sí? Entonces lo más importante, vamos a volver un poquito para atrás, es una vez que tengo el circuito, ya con la mínima cantidad de ramas y la mínima cantidad de nodos, ya, o sea, es decir, no lo puedo reducir más, identifico los nodos, identifico las ramas, identifico las mallas. Le doy el sentido a las corrientes en los nodos. Acuérdense que es convencional, acá hay que respetar nomás que no todas entren o no todas salgan. Fuera de eso pueden hacer la combinación que deseen. Le damos el sentido de recorrido a las mallas. Armamos el sistema de ecuaciones ocupando de la cantidad de nodos menos 1, es decir, si tengo 3 nodos, tengo 3 menos 1, tengo que ocupar 2 nodos. En este caso tengo 2 menos 1, ocupo un nodo y el resto de las ecuaciones
las armo con las ecuaciones de Mayer. Y ahí completo el número de ecuaciones necesarias para resolver el circuito eléctrico. Tengo las 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tengo un sistema de 3×3, aplico Gauss y resuelvo el ejercicio. Esto sería aplicar las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito eléctrico. Bien, en este ejercicio, ahora que ya conocemos la ley de Kirchhoff, es un circuito que pide aplicar el concepto de circuitos donde están conectadas resistencias en paralelo y en serie, y por último van a tener que aplicar Kirchhoff. Este es un ejemplo de un típico ejercicio de parcial de Kirchhoff. Fíjense que tenemos una serie de resistencias conectadas y lo que tenemos que aplicar acá es todo lo que vimos anteriormente o todo lo que fue explicado anteriormente. Primero, reconocemos que partes del circuito están abiertas, o sea que eso no van a formar parte del análisis del circuito, y el segundo paso es reducir el circuito hasta la mínima expresión, o sea, hasta que no se pueda reducir más, o dicho de otra manera, más técnico, hasta que el circuito quede con la mínima cantidad de ramas posibles, ¿sí? Posibles. Entonces, empecemos con este ejercicio identificando que esta parte está abierta, desde este punto a este punto la descartamos, y esta parte está abierta, o sea que también la vamos a descartar. ¿Está? Entonces, si sacamos las partes del circuito que están abiertas, que son estas dos ramas, ¿sí? Que no están conectadas o no están cerradas en el circuito, por lo tanto son circuitos abiertos. El circuito me quedaría de esta manera, ya eliminando estos dos elementos, que son circuitos abiertos. Una vez que tengo ya el circuito en condiciones de ser trabajado, voy identificando por dónde puedo comenzar a reducir el circuito. Lo que significa que tengo que identificar qué resistencias están conectadas en serie y qué resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, puedo empezar por acá, que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, o puedo empezar por acá, que estas dos resistencias están conectadas en serie. Hoy puedo también comenzar por acá, donde tengo una resistencia conectada en paralelo con un cable o con un conductor. Esto ya fue explicado. De todas maneras, acá puse una explicación, pero esto ya fue explicado en otros ejercicios. Entonces, en definitiva, tengo un equivalente de estas dos, un equivalente de estas dos y un equivalente de estos dos elementos. Me queda de estas dos R1, de estas dos R2 y de estos dos elementos, o sea, del cable y de la resistencia de 3 ohm, me queda R3. R1, R2 y acá estaría R3, este conductor que reemplaza al paralelo resistencia cable. Acá nuevamente tienen que volver a identificar por dónde seguir, cómo seguir reduciendo el circuito. Tengo esta y esta en serie, 1 más 1 más 8 más 8, y tengo estas dos en paralelo, ¿sí? Luego me quedaría este circuito. Cuando llegan a este esquema, vuelven a verificar si pueden seguir reduciendo el circuito. Lo que va a pasar es que se van a encontrar que ninguna de estas tres resistencias están conectadas entre sí de manera que estén en paralelo o serie. O sea, no van a estar conectadas ni en serie ni en paralelo. Luego ya no puedo reducir más el circuito, ¿sí? Cuando llego a esta instancia del problema, identifico los nodos. Acá tengo dos, ¿sí? Este y este. Identifico, elijo un sentido de las corrientes. En el nodo yo tomé este y 1 entra y 3 sale y 2 sale.
Y una vez que ya elegí el sentido de las corrientes, en cada una de las ramas, acá tengo una rama, dos ramas, tres ramas, por lo tanto tengo tres incógnitas, porque lo que nos está pidiendo el problema en definitiva son las corrientes de ramas. Tengo tres ramas, tengo una rama que va hasta acá, otra rama que es esta y otra rama que es esta. Luego tengo tres incógnitas, tengo tres corrientes. Le doy los sentidos en uno de los nodos y después, con ese mismo sentido que ya elegí, voy marcando positivo donde entra, negativo donde sale. Positivo donde entra, negativo donde sale. Y positivo donde entra y negativo donde sale en la resistencia, como una ayuda para armar el sistema de ecuaciones. Una vez que terminé con ese paso, vamos al siguiente, que es elegir el sentido de recorrido de las mallas. Yo acá elegí la malla que está a la izquierda, que sería esta, y la malla a la derecha, que sería esta. Mejor dicho, elijo un recorrido, en este sentido, en este caso elegí un sentido antihorario, y acá también antihorario. O sea, tengo M1 con este recorrido y M2 con este recorrido. No se olviden de simbolizar, indicar claramente el recorrido de las corrientes y el recorrido de las mallas. Si no, va a ser imposible identificar si estas ecuaciones se corresponden con este esquema que está dibujado acá. Es necesario que esto esté perfectamente definido. Tenemos dos nodos. Vamos a ocupar, para armar el sistema de ecuaciones, n-1 nodo. O sea, vamos a ocupar de los dos, 1. Tenemos I1 que entra, positivo, I2 que sale, negativo, I3 que sale, negativo, igual a 0. Malla 1. Parto de este punto superior. Paso de un menos a un más 64 voltios. Vengo por acá, paso de un menos a un más, porque voy en sentido opuesto a la corriente, ese es mi recorrido. Por lo tanto es más 18 por I1. Paso de un polo positivo a un polo negativo, porque vengo recorriendo así. Menos 24, subo, paso de un menos a un más, 12, y paso nuevamente por esta resistencia de un menos a un más, o sea que es más 2 por I2 igual a 0. Acá nuevamente hago el recorrido de la malla 2, salgo de este punto, ¿sí? Menos 2 por I2, menos 12, más I3 por R5, más I3 por 2, I3 por 2, ¿sí? Y termino el recorrido, igual a 0. Con este sistema de ecuaciones, que tiene que ser congruente con este esquema eléctrico que está acá, ¿sí? Armo el sistema de ecuaciones, aplico Gauss y encuentro las variables. Bien, con esto queremos identificar, mostrar el proceso de cálculo de lo que es resolución de ejercicios con leyes de Kirchhoff, y también estamos terminando la guía número 5. Así que bueno, espero que les sirva de ayuda, y cualquier duda, seguimos conectados por los correos, y ocúpenlo, hagan los ejercicios, resuélvanlo, y cuando les vayan surgiendo las dudas, vayan preguntando.